Bienvenidos a esta revisión donde vamos a desglosar las complicaciones posquirúrgicas más comunes. Nos basaremos en la literatura clínica para entender bien cómo prevenirlas y, sobre todo, cómo manejarlas. A ver, arranquemos con una realidad fundamental que la fuente deja clarísima. Por más brillante y hábil que sea un cirujano, las complicaciones postoperatorias son simplemente inevitables. Son de las cosas más frustrantes y difíciles de afrontar. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Le daremos un vistazo a 4 áreas clave. Primero, lo que pasa en la herida quirúrgica. Segundo, los problemas con la temperatura corporal. Tercero, las complicaciones pulmonares. Y cerramos con la hipertensión postoperatoria. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la primera parte. Las complicaciones que vemos directamente en el sitio de la cirugía. Empecemos por el seroma, que, digamos, es la complicación más amable de todas. Es muy común en cirugías donde se levantan grandes colgajos de piel, como en una mastectomía o en la reparación de hernias ventrales grandes. Y justo como se ve aquí, esta acumulación de líquido se forma debajo de la incisión. Dependiendo de qué tan grande sea o de los síntomas que dé, a veces se necesita una aspiración o incluso colocar un drenaje para que se resuelva. Ahora pasemos a los hematomas. Estos ya son otra historia, porque aquí hablamos de sangre acumulada. Generalmente se deben a que la hemostasia no fue perfecta o a algún problema de coagulación. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, por el riesgo de que se infecte. Y miren, la presentación clínica de un hematoma puede ir de un extremo al otro, desde ser solo un problemita estético hasta una hinchazón tremenda que puede causar un síndrome compartimental, o si es en el cuello, hasta comprometer la vía aérea. Entonces, para que quede súper claro, la diferencia clave es esta. El seroma es suero y linfa, mientras que el hematoma es sangre. Y solo con eso, el perfil de riesgo del paciente cambia por completo. Y bueno, no podíamos dejar de hablar de la infección del sitio quirúrgico, que es, una de las grandes preocupaciones. Se clasifica según qué tan profundo llegue, y el culpable más común, el Staphylococcus aureus. Lo curioso es que muchas veces viene de la propia flora del paciente. Ok, dejamos la herida y nos vamos a otro tema importantísimo, cómo la temperatura del cuerpo se puede salir de control después de una cirugía. Básicamente, los problemas de temperatura después de operar se pueden agrupar en 3. Por un lado, la hipotermia, o sea, tener demasiado frío. Luego, la hipertermia maligna, que es una crisis metabólica muy rara pero mortal. Y finalmente, la fiebre, que es súper común. Y mucho ojo con esto, porque uno podría pensar, un poquito de frío no hace daño, pero no. Incluso una hipotermia leve es súper peligrosa. Afecta la coagulación, debilita la respuesta inmune y hace que la cicatrización sea mucho más lenta. Ahora, la hipertermia maligna. Eso es una emergencia con todas sus letras. Estamos hablando de un problema genético donde algunos anestésicos disparan una liberación de calcio masiva y sin control en los músculos. Es una situación que puede acabar con la vida del paciente en cuestión de minutos. Aquí no hay tiempo que perder. El manejo tiene que ser inmediato, súper agresivo. Lo primerísimo es cortar el anestésico que lo causó y administrar dantroleno. Esos son los 2 pasos más importantes para empezar a controlar la crisis. Muy bien, ahora vamos a los pulmones. Esta es una zona donde las complicaciones postoperatorias son súper frecuentes y si no se actúa rápido, se pueden complicar muchísimo. Por eso, una imagen como esta, radiografía de tórax, es fundamental. Nos ayuda a ver qué está pasando adentro, si hay infiltrados, si alguna parte del pulmón se colapsó o si hay edema. Hablemos de la atelectasia, que es básicamente el colapso de los alvéolos. Es por lejos la complicación respiratoria más común. ¿Y por qué pasa tanto? Pues piénsenlo, la anestesia, el dolor, todo eso hace que el paciente no respire profundo. Y ¡pum!, se crea el escenario perfecto para una infección más grave como la neumonía. Y aquí, atención, porque hay una diferencia clínica clave que todo el mundo debe conocer. No es lo mismo neumonitis que neumonía por aspiración. La neumonitis es una quemadura química, porque se aspira ácido del estómago, que es estéril. En cambio, la neumonía por aspiración es una infección, porque lo que se aspira son secreciones de la boca llenas de bacterias. Y para ir cerrando, toquemos un último punto que es un verdadero desafío cardiovascular, la hipertensión postoperatoria. Que a nadie se le ocurra pensar que la presión alta después de operar es algo menor. ¡Para nada! Es un problema muy serio que puede llevar a complicaciones gravísimas como un infarto o una ACV si no se controla a tiempo. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues es una mezcla de factores. Estamos hablando del dolor, la ansiedad,
problemas de oxigenación, a veces una sobrecarga de líquidos, la misma hipotermia de la que hablamos antes, en fin, son muchas cosas. Y todo esto nos lleva a la idea central, al mensaje más importante de la fuente que revisamos. La clave de todo es la respuesta inmediata. Eso es lo que marca la diferencia entre un pequeño inconveniente y una catástrofe. Entonces, ya vimos el qué y el por qué de las complicaciones más comunes. Pero esto nos deja pensando en algo más práctico, ¿no? Nos deja con esta pregunta. En el día a día, en la práctica clínica, ¿cuál es el punto más débil de nuestra cadena de vigilancia postoperatoria? Una buena pregunta para reflexionar.